Bienvenidos a un nuevo programa de Polémica y Café, donde, como todas las semanas, Judith Hernández, Eduardo Gurría y su servidor Daniel Aysen le damos la más cordial de las bienvenidas y le recordamos que en este programa no damos noticias. Lo que hacemos es darle contexto y significado a las noticias y a los sucesos que usted escuchó, de los que oyó comentarios y bueno. Para darles mejor sentido, ustedes pueden llamar siempre, mandar sus cuestionarios, sus comentarios y enriquecer este programa. Hoy, hoy vamos a hablar de un montón de cosas extrañas que han pasado, o no tan extrañas, porque de alguna manera casi eran esperables. Pablo Gómez, Farfush, actividad económica, seguro social, la presidenta, el CONACYT, el Huachicol. Bueno, ¿qué les puedo decir? El rey de los reyes acá de Estados Unidos, la tregua comercial para México y tantas otras cosas de las que usted oyó hablar esta semana y que aparentemente no hacen ningún sentido, pero que juntas todas, pues son casi escalofriantes. Bienvenido, bienvenido Eduardo. ¿Con qué quieres empezar hoy? No, no, pues yo francamente creo que tenemos que empezar con algo que es muy, muy importante, que ahorita no parece tan importante, pero que es muy importante para el futuro democrático de México, y que es que el señor Pablo Gómez haya salido de la unidad de inteligencia financiera, que no es más que era una forma de, pues, de supervisión al pago de obligaciones fiscales en México, y sale de O, ahí o de para, chantajes fiscales. de alguna manera, esa es una forma rápida de decirlo, la verdad sale de ahí para encabezar una comisión de 7 personas que son absolutamente todas del partido Morena, para modificar o iniciar los trabajos para modificar la ley electoral, o, dicho de otra forma todavía más clara, para restarle o modificar las capacidades que tiene el INE para manejar de manera que creíamos justa y democrática hasta este último proceso las elecciones de México. Esto es, digamos, la noticia que parece no importante, pero es muy importante en estos días. Además, la presidenta y todo el gabinete presentaron un nuevo plan de Pemex ayer, y la verdad ahí se juntó todo México a oír el nuevo plan, y estamos pues viendo y analizando ese plan para ver qué tan cerca o qué tan serio es. Desgraciadamente, este gobierno, desde el sexenio pasado, ha hecho un ejercicio, más bien ha hecho de modificar las cifras, un ejercicio habitual, pero desgraciadamente para modificarlas en el sentido de que pierdan credibilidad, e instituciones tan serias como el INEGI, pues han perdido credibilidad porque cada día son más y más poco serios y poco fundamentados los datos que da el gobierno federal de la actividad económica, que por cierto sigue siendo muy baja, y pues ya ahora los organismos internacionales le dan a México crecimientos de menos del 0,5%, los que son optimistas. Hay otros que desde luego dicen que el crecimiento es cero, y en algunos casos, como este año, va a ser hasta negativo o muy cercano a cero. Pero hay que mencionar que todos estos estudios en antidemocracia de México son copiados felizmente, imitados y mejorados en Estados Unidos, Bueno, donde, no, no, no. donde seguramente Claudia en una de sus pláticas con Trump le dijo, bueno, maestro, es que yo tengo otros datos, y aquel dijo, ¿y cómo le haces? Pues muy fácil, pongo a Sí, la bueno, persona que tenga los datos a hacer los datos. pues ahorita brincamos a un caso
fantástico o increíble en los Estados Unidos, y es que la unidad que estudia cuántos trabajos se crean en los Estados Unidos de manera mensual, eh, dio un informe hace una semana más o menos, donde dijo que la creación de trabajos en los Estados Unidos había sido de solo 73,000 el mes pasado, y se esperaba que la cifra fuera de un poquito arriba de 100,000. Pero lo más grave, además, fue que publicaron una revisión de los números de los 2 meses anteriores, donde revisaron las cifras publicadas esos 2 meses hacia abajo de manera muy importante. Si sumamos el impacto de esos 2 meses o de la revisión de las cifras de generación de empleo de esos 2 meses pasados, pues resulta que la cifra se redujo prácticamente en 1/4 de millón de trabajos. lo Más, cual sería muy bueno. En teoría no, sería muy bueno porque eso implicaría que van a bajar las tasas de interés, que es lo que Trump quiere, no, para hombre, agilizar no, la no, economía. pero Pero no bajar las tasas de interés a través de deprimir el empleo. Lo que queremos, desde luego que la falta de empleos o la reducción de empleos es un incentivo para bajar las tasas de interés, que normalmente significa, es un recurso para incentivar la economía o incentivar el ciclo económico y recuperar empleos o tratar de mejorar la situación de los empleos en general. Pero como la señora encargada de este organismo publicó esta cifra que a Trump le pareció negativa, pues la corrió la corrió en el acto, y además de todo dijo que era una conspiración en contra de él, y por eso corrió a la señora. Entonces, bueno, pues efectivamente está el señor Trump tomando páginas, al parecer, de repúblicas bananeras como Venezuela, México, Nicaragua o lo que antes era Cuba. y lo que ahora es México, Y lo donde que México va a en ser México exactamente lo mismo. y lo que en México estamos tratando de igualar o superar, Así que no se preocupen, los que tristemente. no crean esto, vamos a estar en la misma república bananera que Estados Unidos, donde todo el mundo va a tener otros datos. La bolsa de valores en Estados Unidos bajó dramáticamente porque dijeron, ahora tenemos que buscar de dónde conseguir datos para poder evaluar el crecimiento tanto de empresas como de todo lo demás, Bueno, porque pues cada quien tiene otros números ahora. pues sí, pero déjame acotar tu comentario diciendo, bajó hoy la bolsa de valores, pero, pero hasta hace unos cuantos días la bolsa de valores en los Estados Unidos se había recuperado de manera increíble de una baja muy importante que sufrió cuando el señor Trump impuso estas absurdas tarifas, como les llama él, o cuotas arancelarias al mundo entero, ese famoso día de abril que él le llamó el Día de la Liberación. Bueno, pues ese día la bolsa bajó casi el 20%. Pero esa baja ya se recuperó en la bolsa, cosa que es verdaderamente increíble. Y ya algunos países muy importantes como Japón, como Filipinas, y Indonesia y varios otros, e inclusive la Unión Europea, ya anunciaron cierto grado de convenio con los Estados Unidos, incluyendo las famosas tarifas o cuotas arancelarias. Entonces, en realidad no sabemos, el mundo está un poquito de cabeza, o no un poquito, un muchito de cabeza. Y efectivamente, el señor Powell, encargado de lo que es la reserva, más o menos similar a lo que es el Banco de México, aunque no exactamente, en los Estados Unidos, decidió no bajar las tasas de interés contra la opinión del señor Trump, que quiere que bajen las tasas de interés para no caer en este bache económico en que nos está obligando a caer con esto de la imposición de tarifas
de manera unilateral y donde está destruyendo las reglas fundamentales que regían el comercio internacional. Y la verdad de las cosas es que se veía increíble o imposible que alguien tratara de romper estas reglas del comercio internacional que cada día parecían ser más y más firmes, más y más fuertes, y que habiendo mucho comercio, la verdad es una ayuda a que no haya conflictos armados. Cuando hay mucho comercio, la posibilidad de conflictos armados baja. Cuando hay conflictos económicos o conflictos comerciales, las posibilidades de conflicto armado inmediatamente sufren o se hacen mayores. Bueno, por lo menos en México el conflicto es interno, ha sido todo el tiempo y seguirá siendo. Ya Bueno, ves que ya la verdad, van a traer ahora, que no sé por qué nada más dijo niños, este señor ahí del Congreso que dice que se quiere traer a huérfanos de Palestina, yo creí que iba a decir que se quiere traer a gente de Hamas para que lo ayude ahí en México a controlar a los no morenarcos. bueno, no, no, no. Lo que sí es cierto es que en México se logra esta tregua adicional de 90 días que la verdad es única en el mundo, ni siquiera la logró China, ni la logró No, la por eso Unión te dije, Europea, en yo fin. creo que le están dictando el libro a Trump. Bueno, Dime, ¿qué hago, Claudia? ¿Qué hago? Pues ahora no, córrela, ahora cámbiala, ahora pon otros números y ya. no, no. La verdad es que esta tregua de 90 días fue una sorpresa porque hace unos cuantos días regresó el señor Ebrard de su misión de negociación a los Estados Unidos y regresó y lo que dijo es, nosotros ya hicimos lo que pudimos hacer y sentíamos que que fue una frase un poco negativa o una frase poco optimista y entonces creíamos que íbamos a ver una situación muy diferente a esta tregua de 90 días, francamente. Pero bueno, pues ahí está la tregua en el mundo entero. Están un poco asombrados de que México haya logrado esta tregua. Felicitan de muchas formas y maneras a la señora Sheinbaum. Y la verdad de las cosas es que algunos observadores ahora dicen que la posición de México es tan importante, como todos saben, somos el principal socio comercial de los Estados Unidos de calle, somos más importantes que Canadá, más importantes que China y mucho más, somos prácticamente casi igual de importantes que toda la Unión Europea. O sea, todas las exportaciones de México son un poquito abajo de toda la Unión Europea, pero como países individualmente somos mucho más grandes en términos de exportación México que, por ejemplo, pues Gran Bretaña o Alemania o Francia o cualquier país. Sí, Ya bueno, como Unión Europea sí son pero superiores. vamos a seguir en el tema de las cartitas de intercambio entre Claudia y Trump. ¿Qué te parece? Porque tú Bueno, pues, mencionaste ahorita el INE y mencionaste cómo Pablo Gómez se va a ir a destruir el INE y al mismo tiempo aquí en Estados Unidos Trump tomó a su lacayo de Texas para que volviera a cambiar los mapas. Además, cínicamente lo dijo, tienes que cambiar los mapas de elección para que garantizar que los republicanos ganemos más puestos. pero Y ya no entonces los pudieron. demócratas dijeron, Hoy si nos tú cambias vamos. esos mapas, los cambiamos nosotros. Los cambiamos en California y en otros lados, pero lo que ya sucedió en Texas es que hoy, como los demócratas no estaban de acuerdo en esa redistritación de los distritos electorales, entonces se fueron fuera de Texas para que no los obligaran a votar. El gobernador de Texas amenazó con traerlos por la fuerza, pero no pudieron y ya no pasó de momento esa ley en Texas. Pero lo que sí es cierto es que era un procedimiento absolutamente, vamos a decir, Morenista, extra legal,
pues sí, de tipo morenista, francamente, y los demócratas contestaron con un procedimiento también legaloide, pero que impidió que esto sucediera. Y la verdad de Bueno, las cosas es que también el gobernador de California y algunos otros gobernadores de otros estados demócratas dijeron, si eso lo hacen en Texas, nosotros vamos a hacer lo correspondiente en nuestros estados para balancear lo que están haciendo o me queriendo hacer. pregunto, ¿habrá una separación entre No, estados demócratas y estados republicanos? Porque personalmente yo ya encuentro cada vez no, pues menos es que posible la posibilidad de un diálogo con un republicano. No se puede hablar con un republicano. Bueno, es ellos que no pueden hablar conmigo tampoco. Es que esa es la desgracia. La desgracia es que esta división en los Estados Unidos, en lugar de cada día acercarse más los dos lados y tratar de hablar y tratar de negociar y tratar de hacer alguna forma de cohabitar en el gobierno, pues esta división se está haciendo cada día más y más grave y se está convirtiendo en una falla como la falla de San Andrés, que algún día va a generar una, pues una reacción social muy importante. Bueno, si quieres ver a qué grado va a subir la tensión, hay un país que le lleva la ventaja a México y Estados Unidos en estos manipuleos, y es Israel. Pues sí, Ahí la división es ya, pero brutal. dramática. Los de la derecha dicen, ahí están todos estos izquierdosos parados en las glorietas con sus papelitos, y Sí, ni le nosotros. caso les hacemos ni nos importa que quieran acabar la guerra o no, porque nosotros cada día declaramos una nueva guerra hasta que se nos acaben, pero nunca se les van a acabar las guerras. Bueno, Eh, la verdad de las cosas es que Israel ya perdió la guerra mediática en el caso de la guerra con Gaza bueno, podrían, y va a podrían seguir perdiendo. recuperarla, podrían recuperarla si la izquierda reaccionara, pero la No, izquierda, igual que los demócratas en Estados Unidos, no no, encuentran cómo reaccionar, igual que los demócratas en México, no encuentran qué hacer para parar a los morenarcos. O sea, esto así es un es. movimiento que se dio en Rusia, bueno, se dio en China, se dio en Rusia, No, y eh, se dio en Venezuela. se dio en Venezuela, se dio en Israel, se dio en Hungría y ahora se está dando en Estados Unidos y se está dando en México. Pues yo, la verdad, contra lo que te comenté hace rato, estoy convencido de que si los señores de Morena siguen en este derrotero de cosas, van a generar una reacción y una implosión social en México que ni siquiera sé qué consecuencias vaya a tener, pero sí va a ser una implosión social muy delicada, muy seria O y sea, que estás hablando de que gente dentro de Morena va a querer actuar en contra de gente de Morena. no. Bueno, eso yo creo que se va a dar tarde o temprano, pero ya hay manifestaciones de fracturas dentro de Morena muy importantes. Por Pero eso. no, yo a lo que me refiero es que aun que la mal llamada oposición, que en México desgraciadamente en este momento podemos decir que para efectos prácticos no existe, aunque está muy desarticulada, está muy desorganizada y está muy débil la oposición en general, y además, infortunadamente, con líderes de una calidad muy baja y una reputación terrible, pues la implosión social normalmente no depende de los liderazgos reconocidos. La implosión social viene de otras fuentes, viene de la percepción del grupo humano de que las condiciones están desmejorando, que las condiciones van hacia atrás, que la evolución de las cosas no es hacia adelante, sino es hacia atrás, y entonces estamos perdiendo calidad de vida o estamos perdiendo satisfactores que ya el grupo humano estaba acostumbrado a tener y a gozar de ellos, y esta ineficacia e ineficiencia brutal del gobierno anterior y desgraciadamente de este gobierno, pues ha fomentado una ineficiencia y una ineficacia
tan seria, tan profunda, que nos está afectando tanto que la calidad de vida de todos o de grupos enormes en todo México está sufriendo de manera muy acusada, muy seria, y lo que está haciendo es que otra vez en México, que habíamos logrado ciertos grados de mejora en la distribución de la riqueza, se estén volviendo a polarizar los grupos económicos de manera mucho más acusada, y eso no hace sino fomentar la inquietud y la molestia que tarde o temprano se va a manifestar de manera probablemente violenta. Ojalá sobre que todo por el golpe a la clase media, porque la clase baja, mal que bien, no, desafortunadamente, no, acepta ahí su posición de clase baja. no, no, no. La clase media efectivamente es normalmente el detonante de estos movimientos, pero la, se apoya en que, como dicen los teóricos de este tipo de movimientos, cuando las condiciones objetivas son tan claras que la calidad de vida está bajando, entonces el detonante o las soluciones que la clase media normalmente plantea, las adopta la, pues, la masa, y se hacen los movimientos más, bueno, Bueno, se debo de hacen los reconocer movimientos que ahorita que populares. estuve en México, a quien le preguntara yo, empleados de gobierno, cajeras, taxistas, uberistas, eh, meseros, no sé si era por llevarme la corriente, porque todo el mundo les pregunta y ellos parten de la base de que por algún motivo debo de ser antimorenarco por cómo me veo o algo así, pero todos insistían en decir, no, la situación está mucho peor. Otros decían, ya no veo cuándo jubilarme e irme de acá y tratar de estar seguro en que me dan mi dinero, porque yo creo que ya no me lo van a dar. Y, o sea, todo mundo muy, denme mi dinero hoy mismo porque quién sabe si haya mañana. Lo cual no es lo mismo que sucede en Estados Unidos, aunque tampoco es lo mismo que sucede en Israel. En Israel hablas con gente y tienes los dos extremos, el que te dice que se vayan los traidores, porque todos los que no están de acuerdo con ellos ya son traidores, y los traidores que ya se quieren ir, ya ni siquiera quieren pelear. ¿Saben qué? Yo ya me quiero ir, yo ya no quiero ser parte de esto es un crimen que están cometiendo y yo no quiero ser parte de él. Y en Estados Unidos, pues Trump y su pandilla están haciendo exactamente lo mismo. Ya no se Yo, puede hablar ni con ellos ni ellos con los otros, porque pues esta reacción todos de los Trump, datos son diferentes. esta reacción tan pequeña de Trump en contra de la dama que publicó estos resultados, que además de todo, pues yo no entiendo por qué les extraña tanto que haya bajado el empleo si Trump ha acabado con una parte muy importante de la burocracia, casi casi por decreto, y esto ha afectado a muchos otros procesos y a muchas otras organizaciones. Por Ah, ejemplo, porque según en el él, caso, en el caso de organizaciones que se dedicaban a pues hacer algún tipo de beneficencia pública, se han acabado los fondos y esas organizaciones han tenido que reducir sus plantillas muchas veces bueno, en pero 90%. pensaba que toda esta gente, los burócratas, los de asociaciones no gubernamentales, los trabajadores de PBS, NPR y todas las estaciones públicas, iban a salir y se iban a ir de agricultores o se No, iban a no, ir no, no. a Por matar favor, animales. por Bueno, favor. él dice que así corre a los ilegales, No, les ya deja el dijo trabajo que a ellos ya y aceptó que estos, eso no es fácil, que no es fácil sustituir a los trabajadores en la agricultura en los Estados Unidos. Lo acaba de y decir menos con burócratas de 50 o 60 años de edad, ¿verdad? ¿no? Y menos con personas que estaban acostumbradas a ganar mucho más por hora que lo que ganan los Y trabajar trabajadores en oficinas con aire acondicionado en con sus aire casas. acondicionado y sin sudar. La verdad de las cosas es que las situaciones que está enfrentando el gobierno americano, pues ellos solitos las generaron, y pues como dicen, esta economía ya es una economía de Trump. Ya no es posible que Trump
le eche la culpa, como le hacen Ah, en pero se la va a México, seguir que le echando. están echando la culpa al pobre Calderón, que pues Calderón, hay ya muchas personas que ni saben quién es Calderón, porque fue hace tantos años que ya ni siquiera saben quién Porque se es esconde porque es Calderón. culpable de todos los males de México. Pues sí, hombre, este Calderón ha haber De sido veras. muy malo porque todo es culpa de él. Es igual, toda la culpa acá la tiene Biden. Toda la culpa es de Biden y obviamente no. Biden le dejó una economía que era sorpresivamente fuerte. Todo el mundo durante 4 años se la pasó diciendo que ahí viene la depresión, ahí viene la recesión, ahí viene la recesión, y la recesión nunca llegó. Así Y, es. y luego se empezó a componer la inflación de manera notable, y cosa que le benefició mucho en la Pero mira, campaña al señor Trump, pero pues ahora ya no sabe cómo manejar lo que está sucediendo, porque sí, ahorita sí ya vemos señales inequívocas de que la situación económica no está tan boyante. Y luego, esta política de Trump de imponer estas cuotas arancelarias o tarifas, pues ha afectado mucho porque lo primero que ha hecho es generar inquietud, generar inestabilidad y generar falta de confianza. Y entonces eso afecta mucho a la inversión. Y la inversión es lo que mueve el mundo. Y la verdad de las cosas, eso es lo que está sucediendo. Por ejemplo, en México, cuando hablábamos del impacto que podía tener la modificación a la legislación judicial o a la reforma, con la reforma judicial, pues el gran impacto es la gran inquietud que generó esa reforma judicial en el inversionista, que ya no sabe o no tiene la certeza de que si invierte en México se va a no, enfrentar no, con dilo un bien. poder Tiene judicial la de, certeza, de ahora que tiene no la hay, certeza de que de que no si hay. invierte en México no tiene No va a recurso haber. legal para defenderse si le ven O la los cara. recursos legales para defenderse van a estar en manos de un señor de la Suprema Por eso, Corte que sus primeras dos opiniones sobre asuntos judiciales han sido lamentabilísimas y con ¿nos una las querrías clara, recordar? pero una clara, connotación de que tiene una idea muy poco ¿Nos las seria. querrías recordar ¿No? esas? La verdad, prefiero no decirlo públicamente para no equivocarme, pero te prometo que en el próximo programa Bueno, lo diremos. A lo mejor se lo debimos de haber preguntado al doctor Cerratos, que estuvo con nosotros la semana pasada. Y por bueno, cierto, pero mira, un buen ingeniero y amigo mío que sabe de eso, nos ofreció estar con ustedes la próxima semana, si así lo deciden, para comentar sobre la inversión que se comprometió el gobierno americano a hacer junto con el gobierno mexicano para resolver finalmente las descargas de aguas residuales de Tijuana hacia la bahía de San Diego, pero específicamente hacia el mar frente a Imperial Beach. La verdad es que pues, el ingeniero Hernando Durán podía estar con nosotros la próxima semana para pues platicarnos. estará, que no se hable más, él estará aquí para Muy bien. contarnos no solo eso, sino cuáles son las obras que se supone que tiene que hacer México del otro lado. La parte mexicana y la parte americana, ¿qué va a hacer? La parte americana se comprometió a triplicar prácticamente la capacidad de la planta de agua que ustedes ven cuando Extraño, ¿no? mande ¿No te parece extraño el arreglo? Estados Unidos acepta con Trump pagar millones de dólares en una 700 planta millones de dólares. para que se traten las aguas negras de Tijuana y no se las va a cobrar a México. Bueno, eso es de momento, así parece el convenio. No es tan bello el convenio como parece, pero México también tiene que invertir muchísimo menos. Ahorita se habla de 90 millones de dólares Pues nada, sí, comparado con 700, pues no. Pero además eso es, vamos a hablar la próxima semana de ese aspecto, que déjenme decirles que tenemos a un distinguidísimo ingeniero en la Baja California que nos ha demostrado que hay periódicos que en 1935 ya hablaban
de que se quejaban los americanos de descargas de agua de Albañal de Tijuana hacia los Estados Unidos hace ¿Cuándo? en 1935. Así es que estamos hablando de Bueno, un problema de prácticamente un siglo. que además nadie en México le dio ninguna importancia para resolverlo, incluyendo a Bueno, nadie en Tijuana, exactamente. nadie en Baja California, nadie en ningún lado, Bueno, pues porque como ahora las aguas no caían en su algo, jardín, algo al parecer va a suceder afortunadamente y hablaremos de eso la próxima semana. bueno, ojalá en el Pero, camino, pero dime, sí. no, no, dime, pero No, bueno, lo que pasa es que están sucediendo tantas cosas que verdaderamente falta tiempo para comentarlas, pero sí, esto que está sucediendo en los Estados Unidos con el señor Trump y lo que está sucediendo en México con la señora Sheinbaum, déjenme decirles que de las pocas cosas buenas que están sucediendo en México es que el señor Harfuch, al parecer, hasta ahorita, ha enfrentado a muchísimos malhechores y señores que malamente se llaman del crimen organizado y ha metido a la cárcel a más de 1.500 miembros de estas organizaciones de qué carteles, por y favor? han, ¿Tenemos el dato de qué carteles? sobre todo no, yo diría de todos los carteles, pero sobre todo del cartel en Sinaloa, del cartel en Jalisco y algunos otros en algunas otras zonas de México que son no por ser menos públicos, dejan de ser menos molestos y ¿Cuál menos es el cartel del importantes. sexenio? Pero, Porque pues, según otras yo creo que personas el a mí me dirían cartel, que Harfush está haciendo el yo trabajo creo que el sucio. cartel del sexenio, tiene cuatro letras. Andy, No, se llama, no, más bien AMLO, y es el verdadero bueno, cartel yo del decía, porque me sexenio. parecía cri-cri. Ahí viene la A, le sigue la N, No, no, no. viene corriendo la A D lo, y luego la I. que lo que sí es que ordenó el sexenio pasado, la verdad, el huachicol lo industrializó, lo llevó a niveles industriales con barcos completos, uno aquí en Ensenada y al parecer dos, uno en las costas de Tampico y al parecer otro que todavía no sabemos si se confirmó o no, por ahí de Coatzacoalcos, Pues mira, yo creo, donde se importaba gasolina diciendo que eran desechos de, de refinación. Y la verdad era gasolina que entraba al país de manera absolutamente ilegal y bueno, mira, bueno, y igual desde tienes luego la pues gasolina que entra afectaba al los país, intereses de Pemex. pero Pues sí. también tienes a los detenidos que entran a las cárceles que nadie sabe si de veras están en las cárceles, si de veras están detenidos, porque no les puedes Bueno, creer nada. estamos en México enfrentando situaciones como Y ya viste, sinceramente nunca. para que no te quede duda, ya viste que Maduro demandó a El Salvador porque maltrataron a los prisioneros venezolanos que mandó Trump. Sí, hombre, sí, No él que demandó a quemó. Trump, pero demandó a El Salvador por maltratar a sus bellos venezolanos, los cuales A cuando sus lleguen a Venezuela a ver cómo connacionales. les toca. Bueno, ese cuate no vale la pena ni comentar sobre él. ¿Cuál La de los tres? desgracia de México, ¿Cuál de la los desgracia en tres? México es que, no, bueno, ni Maduro, ni Nicaragua, ni Cuba, pero la desgracia es que en México la violencia contra los funcionarios públicos es brutal. Pues yo creo que la Acaban violencia de ya matar llegó a al tus paz. micrófonos. Situación, ¿verdad? Yo creo que la No, violencia está en tus micrófonos porque se te está cortando la señal. bueno, eso yo no sé si es casualidad, pero la verdad es que la violencia institucional o contra las instituciones está como nunca en México. Jamás habíamos visto lo que estamos viendo. Ahora ser funcionario público es francamente peligroso. Bueno, Pero a en fin, menos que seas sí, funcionario público del lado correcto.
Bueno, lo que sea, pero el caso es que sí está muy, muy Mira complicado. qué curioso, lo mismo pasa en Estados Unidos, qué extraño, ¿no? No, bueno, con, Bueno, aquí te meten un tiro, si eres demócrata y estás en la legislatura, te meten un tiro bueno, en Estados o te Unidos, agarran a chazos fíjense, en tu casa. fíjense qué infortunadamente está pasando en los Estados Unidos. Están revisando, por ejemplo, la, el, el, el gobierno del señor Obama en relación con la investigación de la intervención o la injerencia del gobierno ruso en las elecciones de los Estados Unidos. Eh, Híjole, luego Peor el que eso, señor Trump, luego el señor Trump está obligando a muchas personas a declarar sobre el caso Epstein. Qué barbaridad, qué riesgo está corriendo con eso, no señor, porque yo creo que ya hizo un está arreglo con la abriendo Maxwell, la caja de Pandora. Está abriendo hizo la un caja de arreglo Pandora. con la Lo Maxwell. de la señora, Ella va a declarar, los, va a subrayar los nombres lo de de la todos los señora Maxwell, demócratas, va a demostrar que esto es una lo de la conspiración señora demócrata. Maxwell, si alguien cree que la administración de Trump va a controlar y a la señora Maxwell y con eso el problema va a desaparecer. No, hombre, ahí va a empezar el problema. Esto Bueno, están pero a haciendo ella la van a o están controlar, a ella ya la fomentando tienen controlada. una, pe- están fomentando un pequeño Watergate, pero con otro nombre. Qué barbaridad. Increíble que por ahí se vaya a desgranar la administración del señor Trump, Bueno, pero por mira, ahí vamos a ver un desgaste yo creo que brutal de si, la administración. si haces comparaciones, eh, el tercer país de esta rueda, o sea, hay cuatro países en la rueda, pero la tercera rueda de este asunto, que es la israelí, cada vez que se pone duda la sobrevivencia de Netanyahu, la violencia automáticamente aumenta en contra de todo mundo. Ya no es solo en contra de En contra de alguien. palestinos, es en contra de israelíes, de palestinos, de quien se le ponga enfrente. Cada vez que se le apriete el O de cuello al Irán. Trump, la violencia va a aumentar. Y la pregunta va a ser, ¿en qué lugar va a soltar la Desgraciadamente, violencia Harfush? infortunadamente, somos, somos un país que, así es. O sea, tienes tres Pues yo de países que están momento, demostrando. ojalá que el señor Harfuch siga teniendo los éxitos que está teniendo y sobre todo que lo acompañe la buena suerte para que no tengamos en su caso una desgracia y que lo que está haciendo lo siga haciendo con el éxito que está teniendo. ¿Tú crees que está teniendo Pero en éxito? fin, yo creo que sí, yo francamente Bueno, creo por que eso sí. este programa se Eh, llama Polémica y Café. yo sinceramente creo que sí. Desde luego el problema era tan grande y es tan grande que cuesta mucho trabajo empezar Yo, a ver yo resultados creo, reales. yo creo que tú, al igual que mis ex amigos republicanos acá, y al igual que mis ex amigos israelíes netanianistas, quieren encontrar en lo que sucede algo positivo, sabiendo en el fondo que no lo hay. Pues Eh, no, yo sí creo que hay mis algo. amigos israelíes creen que a más violencia, más No, van a ganar ellos, lo cual es ahí falso. sí, Mis ahí sí amigos no, republicanos creen que todo lo que hace Trump es inviolablemente sagrado y cierto, lo cual tampoco es cierto. Y obviamente. ahora resulta que mis amigos morenarcos creen que Harfush va a destruir a los carteles cuando en realidad solo a mi gusto, solo está luchando contra ciertos carteles para proteger al cartel del sexenio. Bueno, Pero bueno, se llama polémica y café por eso, porque una persona es tenemos, decente, tenemos nuestras diferencias. así es. Pues sí, la verdad es que el país está en un momento muy crítico, Es que no es solo el país. Si te das el cuenta, mundo entero. por allá en Europa, Sí, ya Estados Unidos ya se enojó con Rusia y ya va a ya, mandar nuestras finalmente. armas a Ucrania. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? No, no Porque entiendo. Europa las va a pagar.
Eso dicen, pero eso no va a ser cierto. No, eso va a ser, Europa va a pagar esas armas, que está bien, porque el nuevo ejército alemán también necesita esas armas y necesitan parar a los rusos antes que los rusos los golpeen a ellos. Pero lo que está de Bueno, risa, lo que está de risa es Europa le es el es qué va a pasar con Putin, que ahora ya se va a ir de viaje a Norcorea otra vez. Y Norcorea que le dijo a conviene Estados Unidos que sí, repetir que eso la porque pasó. ¿Viste lo que pasó con Norcorea? Bueno, si no lo viste y no lo puedes escuchar, yo te voy a decir, eh, el, 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 eh, el líder de Norcorea, su esposa, ya regresaste, muy bien, la esposa del líder de Norcorea dijo que sí, que se llevan muy bien con Trump, que lo quieren mucho, pero que ni se espere que haga una reunión con Trump y Norcorea, porque ellos no van a, bajo ningún concepto, van a dejar de ser un país nuclear, sobre todo después de ver lo que le pasó a Irán. ¿Qué te puedo decir? Y lo que estabas tú diciendo se te cortó el micrófono. Entonces a lo mejor quieres repetirlo. Tienes el micrófono apagado. Ay, ese micrófono que no se quiere prender. Bueno, mientras yo les voy a contar no, ya, que ya, ahora Putin sí. ya anda. Ah, no, bueno, yo lo que estaba queriendo concluir es diciendo que en el mundo entero hay condiciones de inestabilidad social y política muy marcadas y estamos yendo hacia un derrotero francamente peligroso, francamente pues tan peligroso que ni siquiera sabemos hacia dónde vamos. Está de veras difícil esto. El conflicto entre Rusia y Ucrania no parece aminorarse, al contrario, parece ir increciendo o haciéndose más y más importante, ya arrastrando de manera más decidida a los países europeos, arrastrando a un señor Trump que parecía estar del lado de Rusia, pues ahora ya cuando menos no está del lado de Rusia. Ya no sabemos de qué lado está verdaderamente, pero empieza a haber otros conflictos Pero ya viste a muy India, importantes. ya viste a Sí, India. el conflicto con la India está a punto de hacerse un superconflicto India ya dijo, a mí me vale, voy con los chinos porque ellos sí me venden petróleo. Bueno, con con los los iraníes rusos, porque ellos sí con me venden petróleo y los rusos también. los rusos también. Ahora, la economía de la India es una economía muy grandototototota. Nada más para que la gente que nos escucha tenga una idea, después de China, que produce como el 50% del acero del mundo entero, un poquito más del 50% del acero que se produce en el mundo, el siguiente país en importancia en producción de acero, para sorpresa de muchos, es la India, que casi produce más del doble que los Estados Unidos y casi más del doble que Japón. Cuando yo empecé en la industria del acero hace unos 45 años, la India ni siquiera se le mencionaba en las tablas o se mencionaba junto con otros al mero final de la tabla y ahorita es el segundo país más importante en producción de acero en el mundo, ¿Qué se solo necesita para superado por los producir chinos. acero? ¿Por qué México no ha crecido? Bueno, hay muchas circunstancias, pero lo principal es tener la voluntad para hacerlo, pero ahora se necesita tener energía eléctrica, que es una de las limitaciones más importantes en China en este momento y también un poco en la India. Y antes se decía que era necesario tener carbón, porque el alto horno era la principal manera de hacer acero, pero ahora ya no. Ahora ya, por ejemplo, México acaba de embancar el, el alto horno de Lázaro Cárdenas en las Truchas y nada más producen, pero con hornos eléctricos. Ya el alto horno ya se paró. Dieron ahí se paró la semana pasada. Dieron una excusa de que no había suficiente energía eléctrica, pero a mí se me hace que es un problema de tipo más bien económico, porque ya los altos hornos ya no son tan eficaces para hacer acero como son
los hornos Bueno, pero eléctricos. no acaba de vender, además, hablando de industria eléctrica, no acaba de vender Iberdrola todos sus plantas. Digo, es un hecho que algo está pasando en México al respecto. Y bueno, nuevamente se nos quedó congelado. Yo creo que están atacándonos al señor Gurría. Debe ser, bueno, no Harfuch, ese lo debería estar defendiendo, pero hay quienes lo han de estar atacando por sus extrañas ideas conspiracionales, porque ya se volvió a quedar súper congelado. Pararon el horno de Altos Hornos y miren cómo me lo dejaron congelado totalmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues yo creo que lo que vamos a hacer es aprovechar el momento de silencio para recordarles a todos que hay que prestar atención porque lo que está pasando en Altos Hornos, lo que está pasando con la venta de todas las plantas eléctricas de Iberdrola en México, lo que está pasando en Estados Unidos, con lo que está pasando en Israel, todo está sumado, no es nada es independiente y nada es tan simple como lo quisiéramos creer en un lugar o en el otro. Hay un libro, hay una vuelta hacia la derecha, hacia hacia crear líderes imperialistas en múltiples países, los cuales obviamente, como ya lo demostró Trump con Musk, en cuanto un líder tiene la sensación de que él es todopoderoso, no soporta la presencia de otro líder con las mismas ideas. Y así, por consiguiente, no nos queda más que prepararnos para la próxima semana en que sí, en cambio, en vez de hablar de todas estas cosas, vamos a dar una semana de descanso, a menos que los eventos nos ganen, y vamos a hablar de lo que significa la planta de agua y todo el tratamiento de agua que se va a hacer primero en Tijuana y Baja California y luego aparentemente en toda la República Mexicana. A lo mejor quiero desear que esto van a ser buenas noticias tanto para los que viven en esa región como para el medio ambiente y todos los que tienen necesidad y tendrán cada vez más necesidad de agua en todo el mundo y sobre todo en todo México, donde la sequía en Chihuahua y en todos lados está, pero al pie del cañón. En fin, a nombre de Judith, a nombre de Eduardo Gurría y de un servidor, les agradecemos que nos hayan acompañado este programa. Esperamos que nos acompañen el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche y les recordamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube @Voces Hispanas MX. En YouTube somos @Voces Hispanas MX, donde se pueden suscribir para ver el programa en la memoria, para verlo en vivo y para dejar comentarios, para mandar comentarios y todo lo demás. Y miren, apenas a tiempo para despedirse, llega el señor Gurría o no llega. A la 1, a las 2 y exactamente al momento en que se nos acaba el tiempo, nos despedimos, les damos las gracias y esperamos contar con su presencia la próxima semana. Muchas gracias, señor Gurría. Bueno, Muchas pues gracias, Judith. desgraciadamente la conexión falló aquí misteriosamente en los últimos minutos, pero la verdad de las cosas es que sí, muy buenas tardes, nos vemos. Pablo Gómez te persigue. Tratemos que la semana pasada no sepan desde dónde estás transmitiendo. No, sobre todo a ver si la semana pasada tenemos un tema un poquito con No, menos, bueno, la semana próxima ya sabemos cuál es el con tema. Va a ser menos un tema más, controversia. Muy más bien, agradable y eso no va a sobrecalentar los cables de tu conexión. probablemente no. Muchas Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos y muchas hasta la gracias. próxima semana. Hasta luego, Judith. Nos vemos, Judith. Gracias por Bye toda tu bye. Gracias, atención. Judith, y gracias a todos.